Queridos amigos, amigos todos, salud y sabiduría. Miren ustedes, en esta ocasión quiero hacer una aclaración sobre la historia de la vida de Jesucristo. Es algo que ha sido tan manoseado en 2000 años de la cristiandad que he descubierto que se ha adulterado la verdad. ¿Y qué recibimos? Una mezcla malévola de la mentira sobre la verdad. Eso se llama herejía, revolverle a la verdad la mentira. ¿A qué me quiero referir con esto? Me refiero a una intención diabólica de hacer de Jesús un judío, judaizarlo. ¿Quiénes hacen esto? Los judaizantes. ¿Y quiénes son los judaizantes? Los que precisamente revuelven la verdad con la falsificación. Esto es un análisis para llevarlos a ustedes hasta 7 siglos antes de Cristo, cuando los asirios, que eran un imperio asirio-babilónico, sacan a todas las tribus de Israel que había introducido Josué y Moisés 1250 años antes de Cristo. O sea, 12 siglos pasados antes de Cristo, habían llegado allí de Egipto los judíos y las 12 tribus de Israel. Bien, ¿a qué voy con esto? A que por ese motivo se ha querido judaizar a Jesús, porque Jesús aparece en la historia de Palestina, Israel. Palestina, Israel. ¿Por qué Palestina, Israel? Porque los romanos en el año 63 antes de Cristo habían organizado el mundo de acuerdo a los intereses y el diseño de su modelo romano. Ellos querían un mundo de acuerdo a sus proyectos. Bien, por eso ellos le quitaron el nombre de Israel para ponerle el nombre de Palestina, que corresponde al término filistim o filisteos. ¿Por qué los romanos hicieron eso? Pues hicieron eso precisamente para que la gente de todo aquel universo, de aquel mundo, volviera los ojos al nombre original de los países que habían fundado, las ciudades que habían fundado los filisteos, que procedían, emigraban de Creta, de la isla de Creta griega, hacia esa parte del Medio Oriente. Palestina, pues, fue el nombre que se le puso encima a Israel, de acuerdo a lo que los césares romanos querían con su diseño de nación. En esa realidad antigua encontramos que ya no había en realidad una población de judíos en Palestina, Israel. Desde el siglo VII, digo y repito, desde antes de Cristo, los asirios, babilonios, ya habían desarraigado a todos los judíos, a todas las 12 tribus, que las hicieron desaparecer para siempre en el exilio en diferentes ciudades, poblaciones y naciones del control del imperio asirio. Allí se perdieron las 12 tribus. Así que no había elemento judío para que María, la Virgen, Madre de Jesús, tuviera antepasados judíos. De hecho, los únicos judíos que habían quedado estaban en el sur de Palestina, Israel, en la provincia o distrito de Jerusalén. Una nada de habitantes que habían dejado allí nada más por el respeto a aquella creencia de los judíos que tenía como máximo lugar santo el templo de Jerusalén. Les habían dado chance de permanecer allí, pero a unos cuantos judíos en el sur de Palestina, Israel. Tenemos aquí este señalamiento del sur para que vean que en el centro estaba Samaria, que era un baluarte o dominio de los filisteos.
Más hacia el norte está la Galilea, que era sirio-aramea, algo emparentado con la costa de los fenicios en el norte de Israel, Palestina. No nos enredemos tanto, porque es difícil a veces seguir estas narraciones que nos señalan lugares que no conocemos por nuestra ignorancia en la geografía. Tienen que ver los mapas del actual Israel para que vean cuál es el centro de ese país y cuál es el norte y cuál es el sur. 3 regiones. La del sur, como digo, la de los judíos de Judea, la de Samaria, la de los antiguos filisteos, y la de Galilea, esa provincia del norte, que era en realidad una área, una región habitada por sirio, fenicios y arameos. De allí que María la Virgen tuviese antepasados de arameos, de sirios, de fenicios y también de griegos y romanos. Jesús, pues, en este caso, resulta ser hijo de esa madre que traía esas razas, no una, como se quiere decir y hacer creer, la de los judíos. De hecho, María nunca vivió en Jerusalén, o sea, en el sur de los judíos. ¿De dónde, pues, una gota de sangre para que dijéramos que Jesús había heredado el judaísmo o la raza judía por María? María no era judía, sino una sirio-aramea, quizás emparentada con griegos y romanos. De allí que sea más lógico y veraz y verdadero que Cristo haya heredado la sangre de greco-romanos y sirio-arameos con algo de los filisteos griegos de Creta. Me atengo al análisis de la historia para que vean que no hablo de lengua nada más, sino que lo hago en base a esas investigaciones que un servidor ha hecho para ustedes. ¿Y para qué? Para abatir esa ignorancia que nos han estado cultivando, volviéndonos unos fanáticos sectarios del judaísmo judaizante, precisamente, que está muy metido en este momento, incluso dentro de creyentes católicos cristianos. Es necesario que aclaremos estas cosas porque hay una confusión espantosa, ¿verdad? Y tenemos que luchar contra esa herejía de adulterarnos la verdad. Para eso es necesario que yo me remita a todos estos detalles de historia para que veamos que no hay una sola gota de sangre judía en María y por supuesto mucho menos en Jesús, que dicen que fue hijo de José, lo cual también es totalmente una falsificación, una falsedad, porque José, como judío descendiente del judío rey David, tenía prohibido por las leyes de Moisés no fecundar hijos en extranjeras, en esclavas o en mujeres que no fueran judías. Tenían que ser sus esposas judías las que, parieran hijos judíos con los derechos del judaísmo, hijos de José, que son a esos hermanos que se refiere Mateo, San Mateo, cuando dice que los hermanos de Jesús, pero no dice Mateo que sean todos hijos de María, como algunos protestantes del protestantismo norteamericano creen y afirman que así fue, como endilgándole o sea, encimándole a María unas relaciones sexuales con José. Esto lo digo para comprobarles que no era en realidad permitido por la ley mosaica o la Torá que José fecundara hijos en María. ¿Por qué pues se casó José con María? Por una razón. El piadoso y misericordioso José, que era judío, quiere salvar a María de morir apedreada, lapidada a pedradas, porque en aquellas regiones quien aparecía embarazada sin marido era considerada como una madre soltera de las que decimos ahora, pero lo peor, como una concepción impura. De allí que José, por misericordia, que debe haber sido un hombre muy piadoso y quizás con pleitos con sus esposas judías, tomó
en maridaje o matrimonio o casorio a la Virgen María de Nazaret, sabiendo que ella venía embarazada. Lo hace precisamente para que los fanáticos de aquel judaísmo no asesinen a pedradas a la Virgen María, que ya era en realidad, por su estado de gravidez, una madre que le faltaba poco para dar a luz al Hijo de Dios. José, pues, la salva de morir apedreada, y así es como tenemos ahora la idea de que fue un marido que engendró diferentes hijos en la Virgen, lo cual es totalmente una falsedad, porque si se mencionan los hermanos de Jesús, del Cristo, por el protestantismo, que lo subrayan mucho, y los judíos también en el Talmud, lo hacen para insinuar que María tuvo una concepción impura. Incluso el Talmud, esto es muy fuerte, el Talmud judío menciona que María es una persona que tiene un hijo de la prostitución. Esto es, además de ofensivo, una imprecisión que no tiene exactitud, porque tiene más bien el odio hacia María la Virgen y automáticamente hacia Jesús, de quien los judíos le restregaban, que le restregaban a Jesús, la insinuación de que era hijo de prostitución e hijo del diablo, incluso hijo del diablo. Esta ofensa, que se basa precisamente en la opinión judía de que Cristo tenía que ser o hijo de José, que era judío, de la descendencia de David, o hijo de padre desconocido, precisamente para restregarle a Jesús el ser hijo de prostitución, como lo dicen los evangelios, no yo. Esto lo señalo para que quede claro que Jesús en realidad no tiene sangre del judío José, ni mucho menos que se sepa de algún hombre judío que haya embarazado a María, la Virgen de Nazaret. No hay una información, sino que más bien se ha hablado de la encarnación del Espíritu Santo de Dios en la Virgen. Y obviamente digo, y claramente se los digo en una opinión muy personal, no me preocupa el hombre que hubiera sido el instrumento para que María concibiera al Hijo de Dios en espíritu, en su estado espiritual. Que la carne, claro, es otra cosa, pero es una realidad humana que no le quita nada de lo divino a la encarnación del Hijo de Dios. Si Dios quiere y quiso que el Verbo se hiciera carne y habitara entre nosotros, pues obviamente Cristo aterriza en la carne humana de María. Y claro que me estoy refiriendo al Espíritu Divino de Jesús. En cuanto a quién haya sido el Padre y ese origen de este hombre maravilloso que es divino, el divino Jesús, pues esta realidad suena a veces hasta imposible de pensarse, y con los frenos y los candados que nos han puesto los dogmatistas o rigurosos cristianos, dizque para judaizar a Cristo, no tiene en realidad de mi parte la confianza para creer que así fuera. Me inclino, prefiero mejor quedarme con la idea de que es el Espíritu de Cristo el que se encarna en la carne humana de la Virgen de Nazaret. Claro, por la parte masculina o el germen humano, no me voy a entretener porque no tengo información de quién haya sido aquella persona, aquel personaje extraordinario, y también quizás al que María le dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María está completa, disponible para concebir un embarazo de, vamos a decir, de ese gran desconocido
que en realidad no le quita nada de divino al aterrizaje del Espíritu de Jesús en la carne de María. San Juan el Evangelista nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Fíjense bien, se hizo carne, aterrizó en la humanidad de la Virgen María de Nazaret, y precisamente veamos que por eso menos judío es menos por eso Cristo es judío. Esto se los digo porque se ha estado difundiendo en México y el mundo la información falsa, falsificada, que adultera la verdad, diciendo que Cristo es un judío. Naturalmente voy a hacer una precisión aquí porque es necesario. Al judaísmo le conviene convertir en mercancía al mismo Jesús en estos momentos, porque Jerusalén recibe un turismo mundial del cristianismo de todo el orbe que les enriquece de una manera impresionante. Como mercaderes, los judíos pues no se iban a quedar quietos sin manosear la personalidad de Jesús, convirtiéndolo en un judío más. Pero queda claro aquí que por todas las razas, todos los pueblos, todas las naciones, desde los persas, los asirio-babilonios, los fenicios, los filisteos, los griegos, los romanos, los egipcios incluso, podemos decir que todas esas razas más bien se le antojan a Jesús para definirse él y autonombrarse como el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo de la especie humana. No hay nada que avergüence esta expresión de Jesús, que avergüence al mismo Cristo de aterrizar él en el concepto, en la idea de que él, como espíritu, como prolongación o extensión del Espíritu de Dios, es en realidad más espíritu que carne. Claro, naturalmente, que para tener la presencia en este mundo tenía él que aterrizar en la carne virginal de Nuestra Señora Santísima, que por mi parte opino no pierde la calidad de virgen o la virginidad porque ella haya concebido al Hijo de Dios de la manera más humana posible, que a mí en lo personal digo, no me asusta, sino que me fortalece más mi fe, porque veo que al humanizarse Cristo se hace como uno de nosotros y como tú que ha escuchado esto. Qué gran honor que el Hijo de Dios aterrice en tu misma naturaleza, en tu carne, en tus huesos, en tu especie humana. Imagínate, qué honra para nuestra especie de seres humanos, para esta vida que nos ha regalado el mismo Creador del universo, el que ha ordenado todas las cosas, el Ser Supremo que ha querido que tú existas y escuches en este momento esta verdad que echa por tierra la herejía de adulterar de la verdad por parte de los judaizantes que insisten en hacer de Jesús un judío, lo cual, repito, es una falsificación que hay que precisar para que no empecemos a irnos por ahí escuchando las sectas que te dicen, vengan, aquí está el Cristo, aquí está la salvación, esas sectas del cristianismo que con el nombre de Jesús se aprovechan para precisamente fortalecer sus tendencias malévolas de adulterar la verdad. Deseo para todos ustedes que indaguen, que busquen, que no se vuelvan unos fanáticos de la Biblia como en el protestantismo norteamericano, que no tienen más que apegarse al Viejo Testamento judaico o la Torá, que es la parte antigua de la Biblia, y que nada tiene que ver con el Nuevo Testamento, que a partir del Cristo y Pedro inician la Iglesia Católica de la cristiandad mundial, que en este momento de mi parte pues te aclara
formas tu parte y eres, por lo tanto, un invitado a la verdad para que te haga libre. Soy Jesús Arrieta y les deseo un feliz año nuevo a todos ustedes, con el propósito de que Dios les envíe salud y sabiduría. Hasta pronto.